humanismo. ¿Ya? El humanismo como movimiento intelectual puede ser definido como la filosofía del Renacimiento. ¿Por qué? Porque básicamente estos intelectuales, ya sea desde el ámbito de la política, de la literatura o la filosofía, lo que van a hacer es una reflexión, ¿ya? Una reflexión profunda, ¿no? Histórica también, moral, acerca del hombre. Y eso es por la razón, ¿no? Por la cual el movimiento recibe ese nombre, porque va a desplazar, ¿ya? Una concepción teocéntrica medieval. Recordemos que en la Edad Media, ¿no? La teología, el teocentrismo, cuando decimos teocentrismo significa que en la Edad Media el centro de la atención de los intelectuales de esa época, básicamente sacerdotes, era Dios, ¿ya? O la providencia. Sin embargo, entre los siglos XIV, XV y XVI se va a producir una fuerte reactivación económica comercial. Y por tal razón, ¿no? Este desarrollo de la burguesía, ¿ya? Hace que el pensamiento, ¿sí? El pensamiento intelectual se dirija ya no tanto a interpretar a Dios, sino más bien a interpretar los actos humanos. En la Edad Media se interpretan los actos divinos, ¿no? En el mundo moderno, ¿ya? O sea, con el humanismo y el Renacimiento, se interpretan actos humanos. Por eso, ¿no? Decimos que el humanismo, que se centra en el hombre, es un movimiento de renovación intelectual que va a ser impulsado por la burguesía europea. La burguesía europea, recuerden que tiene una mentalidad diferente del hombre medieval. ¿Ya? La burguesía europea o la burguesía, ¿no? Como clase social, tiene una mentalidad mercantilista, ¿no? Una mentalidad de acumular dinero y tesoro y de mercantilizar cualquier tipo de relación social o relación humana. Porque en eso se basa el poder de la burguesía, ¿no? En la posesión de ¿qué? Del capital, ¿no? Entonces la burguesía es sinónimo de capitalismo. ¿Ya? Y acá en esta imagen un poco que se puede ver ahí, ¿no? Aquí tenemos al burgués, miren cómo manifiesta su riqueza, ¿ya? A través de un estado, ¿no? Un tren de vida señorial. Y también, bueno, la vestimenta, el consumo, ¿no? La imagen que proyectaba sobre sí mismo, ¿no? Lo que se lleva o lo que corresponde a una vida holgada. Por esa razón, para tratar de racionalizar estas nuevas relaciones económicas y sociales, la burguesía impulsa los actos humanos, que son actos económicos, filosóficos, políticos. Por ejemplo, ¿por qué políticos? ¿No? Como representante tenemos a Maquiavelo, porque está ya apareciendo la formación del Estado moderno, ¿no? Justamente es el tema que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo justificar un Estado moderno? ¿Ya? Solamente podía hacerse desde la ciencia política, como lo hace Maquiavelo, y desde la filosofía. Porque en la Edad Media, el Estado por excelencia, ¿recuerdan ustedes cuál era? El papado. Pero el papado era una institución religiosa, ¿verdad? Y como institución religiosa, solo se ocupaba de administrar, ¿no? De legislar, de administrar los asuntos espirituales, más no los asuntos temporales, lo cual le correspondía al emperador, ¿no? Ustedes recuerdan que en la Edad Media hubo ese famoso conflicto conocido como la querella de las investiduras, ¿no? Entre el papado y el Sacro Imperio Romano, ¿no? Germánico. Pero bueno, entonces aquí ya con el humanismo, ¿ya? Se busca racionalizar también la formación del Estado moderno a partir del gobierno del príncipe, como quiere hacerlo Maquiavelo, ¿no? En su libro famoso que aparece, ¿no? Ahí más adelante. Entonces, el monito que no, ya, no se mueve, así, aquí está. Ya, entonces, es un movimiento ideológico, ¿ya? Es la ideología de la burguesía, ¿no? ¿Ya? Que busca desde la literatura, ¿no? Por ejemplo, darle un carácter más humano a lo religioso, ¿no? Por ejemplo, ustedes han leído a Dante en la Divina Comedia, ¿no? En la literatura, ¿ya? Dante lo que hace es un poco acercar, ¿no? Lo divino. Recuerden que el infierno, el purgatorio, ¿no? Y el paraíso son creaciones divinas, ¿no? Porque Dios creó todo, ¿no?
Y bueno, allí trata de acercar lo pagano, ¿no? Ahí se ve la figura de Virgilio. Virgilio, recuerdan que es un poeta pagano, no es cristiano, ¿no? Es representante de la cultura clásica, romana en este caso, ¿no? Y también filosófico. Así que es una ideología que va a sentar las bases del pensamiento moderno en Occidente. Recuerden que el pensamiento moderno en Occidente se basa en el capitalismo, ¿no? El capitalismo de esta burguesía. Bueno, en cuanto a su historia del humanismo, ¿ya? En cuanto a la historia, ahí lo dice, es un fenómeno exclusivamente italiano. ¿Ya? ¿Dónde surge? En la península itálica, ¿ya? Y específicamente en la ciudad de Florencia. ¿Por qué en Florencia? Porque en Florencia, como experimentó un gran desarrollo comercial, ¿ya? Un auge comercial, también experimenta un auge de competencia artística e intelectual. Es decir, van a escribir muchas personas, ¿no? De las cuales solo mencionamos algunos que tuvieron bastante trascendencia, ¿no? Como, bueno, Maquiavelo en este caso, ¿ya? Pero han habido otros también intelectuales, ¿no? En fin, que han estado en esa ciudad. Las causas, ¿ya? Están allí señaladas, ¿no? Uno es la autonomía y prosperidad de las ciudades italianas, ¿no? Y esto, ¿por qué ocurre? Bueno, por el comercio, ¿no? El comercio del Mediterráneo. Como ya les había hablado, Roma tiene esa característica de estar ubicada en el centro de Europa, ¿no? Así que es un puerto nacional, un puerto, ¿no? Natural geográfico que conecta la zona oriental, ¿no? O sea, lo que es el mar Egeo, el mar Adriático, bueno, con la parte del Mediterráneo occidental, ¿no? El mar Tirreno, ¿no? Así que ahí tenemos esa prosperidad, ¿ya? Y autonomía de las ciudades italianas. Lo mismo el surgimiento de grandes centros educativos, ¿no? Recuerden que aparecen muchas universidades, las primeras universidades son italianas, ¿no? Y muchas academias también, ¿ya? Destacando la ciudad de Bolonia, ¿no? O la Universidad de Bolonia. Recordemos que luego le van a seguir otras universidades que van a entrar en competencia con esta universidad italiana, ¿no? Y aparecen otras también, ¿no? Aparece Nantes, la Universidad de Padua, y cada una especializada o bien en filosofía, en derecho, o bien en medicina. Y otro factor también ha sido la invención de la imprenta, ¿ya? ¿Por qué es importante la imprenta? Porque permitió la difusión del conocimiento. Antiguamente los textos se hacían a mano, por eso se llama textos manuscritos, ¿no? Entonces estos textos manuscritos, ¿ya? Eran hechos a manos, ¿no? Pero con la imprenta el conocimiento pudo masificarse, ¿ya? Aquí vemos en este grabado, ¿no? Un detalle de una labor de imprenta, miren esas máquinas antiguas, ¿ya? Y esto permitió, pues, ¿no? Que el conocimiento se difundiera y además abaratar su producción, porque ahora podía masificarse y podía venderse el libro, ¿no? Recordemos que el manuscrito no, porque el manuscrito, bueno, es un texto único, ¿no? Hecho a mano, y si bien es cierto, habían copistas, hoy día hay fotocopias, miren, ¿no? Pero en esa época las copias se hacían a mano. El trabajo era muy engorroso y costoso porque había que pagar a una persona que supiera primero transcribir, o sea, saber escribir, ¿no? Con buena caligrafía, ¿ya? La caligrafía era un arte en esa época, escribir muy bien, y además también ser un experto en leer escrituras antiguas, ¿no? Es decir, saber de paleografía, ¿ya? Por eso que la imprenta, ¿no? Va a crear una nueva actividad comercial, ¿ya? También especialistas, ¿no? Los tipógrafos, por ejemplo, como vemos allí, y también, bueno, estos copistas van a entrar en crisis, ¿no? Porque van a ser desplazados por esta imprenta, ¿ya? Y un factor final que se encuentra aquí en el mapita va a ser la migración de los sabios bizantinos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el contexto de la caída del Imperio Bizantino, o sea, bueno, se ha puesto atrás, pero ya aquí vemos, ¿no? Que muchos sabios de Bizancio migraron a las ciudades italianas, ¿ya? Y van a favorecer con sus conocimientos el surgimiento de estos movimientos, principalmente del movimiento humanista. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bien, entonces eso viene a ser el movimiento del humanismo, ¿ya? Un movimiento intelectual y una filosofía del renacimiento. ¿Ya? Bueno, aquí están los representantes. Bueno, este es el renacimiento, yo lo he puesto acá. Bueno, este es de la separata, ¿no? Ya, ahí está. ¿Ya? Tenemos la imprenta y la difusión del libro, ¿no?
¿ya? Que abarató el conocimiento, hemos dicho, permitió su difusión, ¿ya? El crecimiento de las ciudades italianas, ¿no? Por el comercio, la prosperidad, y el mecenazgo de burgueses, reyes y papas, ¿no? Recuerden que estos burgueses ya son los que financian la obra de estos artistas, ¿no? Y lo mismo reyes y papas, ¿no? Dentro de esas familias ricas, las familias más ricas son la familia Médicis, ¿ya? También está la familia Sforza, aunque es básicamente de este príncipe, ¿no? Ludovico Sforza, ¿no? De Milán, que protegió mucho a estos artistas, y los papas también, ¿no? Que van a favorecer el apoyo a estos artistas. ¿Ya? Un mecenas es un protector, ¿no? De ahí viene la palabra mecenas, que se encarga de financiar la obra, ¿no? O el trabajo intelectual de una persona específica. Y bueno, ahí también se menciona el exilio de los intelectuales bizantinos, ¿no? Esta información es de la separato que lo pueden ver. Bueno, esto, si bien es cierto, bueno, ahí lo he puesto acá, ¿no? Pasamos mejor, luego veremos el Renacimiento. ¿Ya? Ahí tenemos a los representantes del humanismo, ¿no? Bueno, esta es una separata, ¿ya? Ustedes tienen la separata también, ¿no? Yo le he agregado más libritos, en fin, más cositas, pero ¿ya? Ahí están los principales representantes, ¿no? Entonces, y bueno, también ahí está el concepto, ¿no? Es un movimiento intelectual, ¿no? De Europa de los siglos XIV y XV, y pretendió descubrir al hombre, ¿ya? Pretendió descubrir al hombre por los actos humanos y darle un sentido racional a la vida, ¿no? De eso se trata. Ahora, también recordemos que este movimiento del humanismo ya busca darle una legitimidad, ¿no? A las nuevas relaciones económicas y comerciales. En la Edad Media predomina mucho el corporativismo, recuerden, los cuerpos sociales, ¿no? Las corporaciones, los gremios. En la Edad Moderna los gremios todavía existen, ¿no? Van a existir hasta el siglo XVIII, XIX, en fin, ¿no? Algunos. Pero se promueve, por ejemplo, esta idea de individualismo, ¿no? O este egocentrismo, ¿ya? Este egoísmo virtuoso, ¿no? Que luego en la economía clásica lo va a desarrollar con la obra de David Ricardo y, bueno, los economistas como Adam Smith, ¿no? Durante la época del liberalismo. Entonces, en eso radica el movimiento humanista, ¿ya? Es antropocéntrico, ¿no? El hombre es centro de todo, ¿ya? Se emplea, ¿no? Como justificación la cultura clásica, ¿ya? Se estudia mucho la filosofía griega y el derecho romano, es la cultura clásica. Se rechaza a la escolástica, ¿no? Porque se considera que es una forma de conocimiento o de conocer ya de tipo anacrónica. ¿Por qué? Porque la escolástica se concentraba en entender a Dios, ¿no? O entender los actos divinos. En cambio, ahora se busca entender los actos humanos descubriendo al hombre, ¿no? Lo mismo el uso de las lenguas romances, ¿no? Que eran muchas durante la Edad Media, y la formación de un pensamiento político laico, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué significa laico? Que ya no es un pensamiento religioso, ¿ya? El pensamiento, ¿no? Político de esa época estaba muy influenciado por la religión medieval, ¿ya? Entonces, estos políticos, por ejemplo, no actuaban desde la política, sino desde la teología, ¿ya? Tomando como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Los textos bíblicos, ¿no? Pero en cambio, ahora con el nuevo conocimiento, se va a buscar un pensamiento que esté separado de la religión y cuyo principal representante va a ser, ¿cómo se llama? Maquiavelo con el príncipe, ¿no? Bueno, ahí vemos los representantes, ¿ya? Entonces tenemos primero los precursores del humanismo, ¿quiénes son? Dante, bueno, Francesco de Petrarca, ahí lo vemos. Canto Laura, Soneto Laura, así se le conoce, ¿ya? A ese texto. Lo vemos. ¿No? Hemos puesto aquí. Ya hemos invadido un poquito el concepto, ¿no? Para que podamos verlo, ¿no? Aunque vamos a checarlo acá. ¿Ya? Aquí está su cancionero, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Está el cancionero. Publicado por Cátedra, ¿no? Una excelente editorial. Bueno, en fin, está Petrarca, ¿ya? El cancionero o Canto Laura.
y el canto a Laura, ¿no? Y ¿no? Ahí está, lo ponemos ahí. Y bueno, aquí la Divina Comedia de Dante Alighieri. Todos hemos leído la Divina Comedia, ¿no? En el colegio. ¿Ya? Bueno, ya conocen, ¿no? Ya hemos explicado la comedia. ¿Ya? Entonces ahí está la comedia, ¿no? Y el de Cameron de Giovanni Boccaccio, ¿no? ¿No? Ahí está. Ya conocen también la historia, porque en el colegio se lee. Que lo narra en una época similar a la que hoy día estamos, ¿no? Recuerden que Giovanni Boccaccio en la introducción imagina, bueno, lo escribe, ¿no? Y ahí está en la introducción también en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia de la peste europea, ¿no? La famosa peste negra, ¿ya? De la peste bubónica, ¿no? Entonces, claro, hoy día estamos en el COVID y hemos estado 2 años, entonces me imagino que han surgido muchos bocaccios, ¿no? Muchos bocaccios hay por ahí en el mundo y posiblemente también en el Perú, ¿no? Deben haber muchos bocaccios. ¿Ya? Por lo menos nosotros los profesores contamos historias en nuestras casas siempre y bueno, muchas narraciones que la familia escucha con mucho agrado, ¿no? Bueno, entonces aquí está la comedia, ¿no? Que está el de Cameron. Bueno, que este es la original de la separata, pero yo lo he puesto hasta que más legible, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí están los precursores. Entonces, es un fenómeno italiano que nace en Italia. ¿Ya? Vamos a poner acá la comedia, ¿no? ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Y luego tenemos su expansión. ¿Ya? Miren, estamos hablando la historia a través de sus representantes del humanismo. Primero nace en Italia y luego se expande por Italia y el resto de Europa. Así que llega a Holanda, ¿no? Aquí está, con Erasmo de Rotterdam, ¿no? Ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Elogio de la locura o encomio de la estulticia, que es una forma metafórica de criticar las costumbres medievales a partir de la risa, la burla, la sátira, ¿no? O la crítica. ¿Ya? Recuerden que el texto se llama, originalmente es el encomio de la estulticia. Estulticia significa estupidez. Entonces, a través de la estupidez o de la locura, Erasmo que critica las costumbres medievales, los rezagos, ¿no? De las costumbres medievales, por ejemplo, que critica mucho lo que hoy se llama sobonería, ¿no? Bueno, así critica también Erasmo a los que buscan el privilegio a partir de las alabanzas, ¿no? Fingidas, ¿ya? Entonces critica a los cortesanos, ¿no? Que para él son ociosos, no trabajan, ¿no? Alaba el trabajo, ¿ya? Critica a las personas, no importando su género, que solamente buscan destacar a partir de su apariencia física, ¿no? O su belleza, ¿no? Critica mucho a las mujeres, por ejemplo, de esa época, y más bien aboga el trabajo, ¿no? Entonces, claro, las críticas son muy, digamos, jocosas, a partir un poco para crear una suerte de sátira, ¿no? Entonces, obviamente esto encanta en la lectura y el autor se ríe cuando lee el texto, ¿no? Bien, el otro autor, desde la política, va a ser Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Autor de El Príncipe, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Que es un tratado de ciencia política, ¿no? Aquí fundamenta lo que pueden ser los principios del Estado moderno, ¿ya? Y Maquiavelo es uno de los primeros que separa, ¿no? Por eso se dice pensamiento político laico, ¿ya? Separa política de religión, ¿no? Hace una separación. ¿Ya? Y otra obra de él, aquí lo podemos, ¿no? Es los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Ya? Yo le he puesto acá, bueno, también es para el mismo curso, pero para un curso de 3 horas, pues yo le pongo más información, pero igual, ¿no? Porque es importante ese texto, porque recuerden que hay dos Maquiavelos, ¿no? O Maquiavelo aquí en esta obra propone un gobierno republicano. ¿Ya? ¿Y por qué un gobierno republicano es mejor, según Maquiavelo? Porque se compone de ciudadanos, ¿no? Miren, ahí aparece la definición, ¿ya? Se compone de ciudadanos y los ciudadanos tienen una mayor conciencia republicana, o sea, una mayor conciencia de defender la república, ¿no? Por lo tanto, pueden ser buenos soldados, ¿no? Para defender una república. No así recuerden, en esa época todavía no está
no ha aparecido el ejército profesional, ¿no? Básicamente los príncipes se apoyan en mercenarios, ¿no? Eran ejércitos de mercenarios porque les pagaban un sueldo, ¿no? O un dinero. Entonces, si no peleaban, o sea, si no se les paga, no pelean, entonces por eso que las repúblicas eran, o los gobiernos eran derrotados. En cambio, Maquiavelo propone, ¿no? Aquí estos ciudadanos que son, en su opinión, mejores soldados, porque ellos lo hacen por esa convicción republicana, ¿no? Entonces, por eso de la importancia de este texto, ¿ya? Más que, igual que el príncipe, ¿no? En el príncipe se ve un cambio, ¿ya? Porque propone un gobierno de uno solo, ¿no? De un monarca o de un príncipe. Bueno, y esto lo hace desde la política, ¿no? Y también tenemos que el humanismo se expande a otros países, ¿no? Inglaterra, por ejemplo. ¿Ya? Y destaca Santo Tomás Moro, autor de Utopía. ¿Ya? Recuerden que Utopía es un texto donde el autor, que hoy es un santo porque fue condenado, ¿no? A muerte, ¿ya? Imagina una sociedad, un mundo igualitario, ¿no? Un mundo en el cual, un mundo utópico, pues, porque esa es utopía, ¿no? Una idea es lo que queremos que exista, pero que no puede darse, ¿no? O no se ha dado. O sea, él imagina un mundo sin clases sociales y sin propiedad privada, ¿no? Entonces hay una suerte de paraíso perdido, ¿no? O sea, una suerte de sociedad imaginada, ¿ya? Que esto lo escribe porque recordemos que en esos años ya comienza a tenerse noticias del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, no solamente es Tomás Moro, aparece también Bacon, ¿no? Bacon que se conoce más como filosofía, pero que escribe La Nueva Atlántida, o Nova Atlantis, que es el libro, ¿no? Entonces también imagina esta sociedad, ¿no? Que está siendo idealizada, ¿no? Y destruida a la vez, ¿no? Por la conquista. ¿Ya? Otro autor como Tomás de Campanella, que es de la época también, escribe La Ciudad del Sol, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? La obra de Tomás Moro, Utopía, ¿ya? Y dentro del lenguaje, ¿no? O la literatura está Antonio Nebrija, autor de la gramática castellana, ¿no? O reglas de la gramática castellana, ¿no? Entonces, esto respecto al movimiento del humanismo, ¿ya? Entonces aquí, y ahora pasemos más bien al Renacimiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del Renacimiento, ¿no? Aquí, bueno, aquí está también lo del humanismo, ¿no? Aquí está todo esto, ¿ya? El antropocentrismo, este es el italiano original, el individualismo, ¿ya? El individualismo, ¿no? Que les comentaba, que luego desde la economía lo van a desarrollar David Ricardo, ¿no? David Ricardo, su principio de economía política, y bueno, Smith con su riqueza, ¿no? Las naciones. Rechazo a la escolástica, como ya se comentó, ¿ya? Y bueno, también la revalorización de la cultura greco-romana, ¿no? O greco-latina, ¿no? Como les decía, ¿ya? Estamos hablando del pensamiento filosófico griego, ¿no? La nueva filosofía, ¿ya? Que se va a expresar en las obras de Bacon, que les comentaba, ¿no? Autor del Novum Organum, porque el Novum Organum, ¿no? Recuerden que el Novum Organum es la obra de Bacon, que más o menos es una respuesta ya al texto de Aristóteles, el Organum, ¿no? O el Organum, es decir, el conocimiento, y aquí con el Novum Organum, ¿no? Bacon, ¿ya? Que es inglés, ¿no? Es un humanista dentro de la filosofía, ¿no? Entonces él escribe pues el Novum Organum, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos, ¿no? Aquí en el Novum Organum, ponerlo, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿No? Y bueno, en filosofía, Michel de Montaigne con sus famosos ensayos, ¿no? Que también es bien conocido, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Y claro, dentro del derecho, ¿no? En lo latino es el derecho romano, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué aspecto del derecho romano? Bueno, lo que decía Maquiavelo, pues, ¿no? La república, ¿ya? O sea, ¿en qué república piensa Maquiavelo? La república romana, obvio, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces aquí, y ahora pasamos, ¿no? Aquí. Y bueno, ahí está el cancionero, ¿no? El de Cameron, donde se dijo Utopía de Tomás Moro,
¿ya? Y ahora veamos el Renacimiento, ¿ya? Es un renacer, ¿no? De ahí la palabra renacimiento de la cultura clásica, pero básicamente las artes plásticas, ¿ya? Un renacer de las artes plásticas, ¿no? Por lo tanto, el Renacimiento, ¿no? Es un movimiento más artístico-cultural, ¿ya? De renovación cultural que busca, ¿no? Desarrollar o buscó desarrollar las artes plásticas. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Porque esto tiene que ver con la cultura o el movimiento cultural. ¿Ya? Recuerden que la parte cultural es la parte más importante, ¿no? De estos procesos, porque la cultura está presente en la vida cotidiana. La cultura que modifica del hombre burgués, ¿no? Que busca el hombre burgués, ¿ya? Es modificar el pensamiento, ¿no? Porque es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y el pensamiento en esta época, más que los libros, la imprenta recién hace su papel, ¿no? Recuerden que se guiaban mucho por las imágenes. ¿Ya? Recuerden que en esa época, en el Renacimiento del humanismo, como en la Edad Media, la población es muy inculta, no sabe leer y escribir. ¿Ya? Es decir, la gran mayoría, ¿no? Porque incluso la imprenta puede haber escrito, haber impreso miles o millones de libros, pero el público que lo consumía era en realidad elitizado debido al costo enorme que tenían los libros en esa época. ¿Ya? Así que básicamente de qué seguían, de lo que dice la gente, el rumor, ¿no? O también se guían de las imágenes, ¿no? Recuerden que por eso, cuando vemos las obras de los artistas que están en el Vaticano, la gente va a las iglesias porque ahí están las imágenes, eso se va guiando del mensaje que dan los artistas. Pero estos artistas ahora son diferentes. Son artistas que buscan humanizar, ¿ya? O participar al hombre con Dios, ¿no? Y acá lo vemos en un dibujito, ¿no? Que está acá, que es el Vitruvio, ¿no? Da Vinci, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Entonces, miren, aquí se ve un poco el humanismo de Leonardo con el hombre Vitruvio, ¿no? Miren, es un hombre desnudo, pero ustedes se dan cuenta que ahí se ve el círculo y el cuadrado, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué le llama el hombre de Vitruvio? Porque recuerden que en el pensamiento clásico, ya para los arquitectos grecorromanos, el hombre, ahí está el hombre de Vitruvio, es la medida de las cosas, ¿no? Entonces, el hombre, aquí vemos al hombre de Leonardo, ¿no? Es la medida del cuadrado, perfecto, ¿ya? Y del círculo, ¿no? Como formas perfectas o divinas, ¿no? Entonces, es la medida de las cosas. ¿Ya? Y claro, es Vitruvio porque está reseñando, ¿no? A través de este dibujo la obra del arquitecto romano Marco Vitruvio, ¿no? Que fue el arquitecto del emperador Augusto, recuerden, ¿no? Ustedes lo googlean, ahí está, autor de su tratado de arquitectura, ¿no? Es el único tratado que ha sobrevivido y que se lee hasta la actualidad porque toda la arquitectura moderna se basa en ese texto, ¿no? De Marco Vitruvio, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de Leonardo, ¿no? Yo he puesto esas imágenes, ¿ya? Lo pongo porque Leonardo, aparte de ser pintor, ¿no? Recuerdan que era un hombre de ciencia, ¿ya? También escribió textos, ¿ah? Que la gente no conoce mucho, ¿no? Tiene un tratado de anatomía, por ejemplo, ¿ya? Recuerdan que Leonardo era un científico muy avanzado para su época, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿ya? Para Leonardo, ¿no? Bueno, él le gustaba mucho la medicina y le gustaba disecar cadáveres, ¿no? Que lo hacía o lo hizo alguna vez en el propio Palacio del Vaticano, ¿no? Entonces así Leonardo ya logra escribir o hacer un gran tratado, ¿no? En fin, que bueno, ha servido, ¿no? Digamos, para la época, su época, ¿no? Y un autor muy avanzado. Entonces hacía a veces las funciones de médico, ¿no? Leonardo, ¿ya? Y acá podemos mostrar uno de ellos, ¿no? Entonces, asombra como este pintor, ¿ya? Esta pintura es bien controvertida, ¿no? La última cena, de la cual ha generado una película, pero miren acá a Leonardo con su tratado de anatomía, ¿no? Aquí lo vemos. Miren, es una mujer que ha fallecido con un bebé dentro, ¿no? Y él le hizo una autopsia. Y es por eso que logra hacer el dibujo, ¿no? Es interesante, ¿no? Curioso. Perdón. Lo que hace Leonardo, ¿ya? Él descubre muchas enfermedades, ¿no?
¿ya? De personas que habían padecido, pues, por ejemplo, ¿no? El problema de la esclerosis en el cuerpo, ¿no? Por la grasa depositada adentro, ¿ya? Él lo ve disecando, bueno, no disecando, no, haciendo autopsia de cadáveres, ¿no? Tanto de niños como de ancianos, ¿no? ¿Ya? Así llega, no es que él imagina, y acá vemos los textos, ¿no? Que él va explicando. ¿Ya? Entonces también era un escritor, y es por eso que Leonardo se le considera, hoy día, cualquier documental que ustedes ven, se le considera como un científico, ¿no? De su época. Bueno, y aquí viendo el concepto del Renacimiento, ya es un movimiento, como hemos dicho, desarrolla las artes plásticas. ¿Qué tipo de arte? Básicamente pintura, escultura y arquitectura. ¿Ya? Así que van a destacar aquí, ¿no? Lo que es la arquitectura, la construcción de la Basílica de Florencia. ¿Ya? Tenemos al arquitecto Filippo Brunelleschi, ¿no? Brunelleschi. En pintura están Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, ¿ya? Y también está en escultura, en pintura mismo Miguel Ángel, pero también en escultura se encuentra el propio Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? E incluso incursionó Miguel Ángel también dentro de la arquitectura, ¿ya? Y bueno, ahí vemos las causas, ¿no? El mecenazgo, que ya sabemos, los Médicis, ¿no? Los Sforza también, ¿no? Ludovico Sforza protegió a Leonardo, ¿no? Recuerdan que le mandó a hacer una escultura de su padre, una estatua ecuestre, un caballo, porque a Leonardo le gustaban mucho los caballos. Ustedes ven los dibujos que hacen de los caballos, les da vida al caballo, ¿no? Y también a los Sforza les gustaban los caballos. Y también la migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas, ¿no? Es otro factor. ¿Ya? Así que es un movimiento que está relacionado con el humanismo, ¿no? Y bueno, las características, ¿no? El culto a la belleza física, ¿ya? La perspectiva y el naturalismo, y la integración de lo profano y lo religioso. ¿Ya? Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Miren, aquí, ¿ya? En esta imagen de Miguel Ángel, ¿no? De la Capilla Sixtina, que estamos viendo acá, la creación de Adán, ¿no? Este es el detalle completo, ¿ya? Porque en la imagen original, ¿no? Ustedes ven, de la separata es esta, ¿no? Ya, ahí está. Se tiene una separata y está la lecturita también, que ustedes la pueden revisar, ¿ya? ¿No? Y pueden leer lo que dice. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces es fácil cuando leemos el texto entender lo que quiso decir Miguel Ángel, ¿no? Miren la genialidad, ¿no? Uno, ¿ya? El cuerpo creado por Dios que está exánime, ¿no? A punto, miren, está como cansado, ¿no? Se ve en la forma en cómo ha hecho los músculos, ¿no? La perspectiva. Y la fuerza de Dios, porque se ve la fuerza, ¿no? ¿Ya? Del Dios, ¿no? Aquí anciano, tipo patriarcal, que hace que que Adán viva, pues, ¿no? Ahí está. Es el primer detalle. Y el segundo, ¿cuál es? Que es un cerebro humano, miren. ¿Ya? Ustedes busquen una imagen de un cerebro y van a ver que aquí es un cerebro humano. ¿Por qué hizo esto Miguel Ángel? Bueno, está hablando de la razón divina, ¿no? Lo divino que desciende al humano. Y ese también es el mensaje, ¿no? Entonces, por eso que esta pintura es muy famosa, ¿no? Y bueno, también otros detalles, ¿no? De pinturas controvertidas, en fin, pero bueno, esto es, bueno, este es Dante Alighieri, ¿no? De la obra del infierno, de la Divina Comedia, esto también, pero no tiene que ver mucho, tiene que ver un poco también con el Renacimiento, porque al final de cuentas es una pintura, ¿no? Bien, y quizá la época más famosa, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de Leonardo, el gran artista, ¿no? La Última Cena, ¿ya? El detalle es esta composición que está en el muro de una iglesia que está restaurada, ¿no? Y que ha generado tanta polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque si en la composición se ve a un Cristo en medio que está declarando algo, ¿no? ¿Ya? Se supone los que interpretan el arte dicen que aquí Jesús está diciendo quién lo va a traicionar. ¿Ya? Pero si ustedes ven y ven la imagen en detalle, ¿no? Para eso es arte, ¿no? Te ven que acá algunos apóstoles, Jesús se extiende las manos, pero todos se sorprenden, ¿no? Algo está diciendo o está mostrando algo, ¿no? ¿Ya? Una verdad que escandaliza, ¿no? En fin, al resto y miren la mano
de la de apóstol que está al costado. Y lo que se sufre, ¿no? En fin. ¿Ya? Bueno, entonces esto, ¿no? Es una pintura genial. ¿Ya? Ha sido muchas veces restaurada, ¿no? Bien. ¿Ya? Y bueno, aparte está su tratado de anatomía, ¿no? Que hemos visto de Leonardo. Y bueno, algunas características, ¿no? De este ya de la separata. ¿Ya? Primero, que hay una evolución del movimiento del Renacimiento, ¿ya? Entre el 400 y el 500, ¿no? Ahí hemos visto dos etapas. ¿Ya? La primera es porque nace en Florencia, ¿no? En el centro de Florencia, aquí está, ¿ya? Su centro de difusión en Florencia, ¿no? Florencia fue una ciudad de artistas, ¿ya? Y luego tenemos ¿no? Y además nace el taller del artesano y ahora los artistas tienen un nombre, ¿no? En etapa anterior como que no se conocía a los autores. Muchos eran pobres, pero sus obras han quedado como anónimas, ¿ya? Eran excelentes obras de arte, en fin, porque eran tan pobres que no se ha podido identificar quién ha sido el autor y quizá muchos se han agarrado el derecho de haber pintado la obra, ¿no? Es probable, ¿ya? Entonces tenemos, bueno, el 400 ya tenemos acá que nace el taller del artesano y hay una mayor visibilidad del arquitecto. Por eso que conocemos a los autores, ¿no? A un Sandro Botticelli, que lo vemos ya, autor de El nacimiento de Venus, ¿no? La pintura. Bueno, todos conocen la pintura, ¿no? Una hermosa obra. ¿No? Así nació Venus, ¿no? Y en escultura tenemos a Donatello, ¿no? Aquí está el David, ¿ya? El David de Donatello, ¿no? Y bueno, aquí las características en general, ¿ya? Es la exaltación del cuerpo humano, como se ve allí, ¿no? Y se ven los desnudos, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Siguiendo esta secuencia clásica, ¿ya? La inspiración en los valores estéticos clásicos, la simetría del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ustedes lo pueden ver, ¿no? En el mismo nacimiento de Venus, ¿no? La simetría, como se ve acá, ¿no? Bueno, este es Miguel Ángel, pero es el 500 ya, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y la invención de la perspectiva, ¿no? Antiguamente las pinturas o las esculturas medievales, ¿ya? No tenían la perspectiva, ¿no? Primero porque las esculturas estaban integradas al templo, al monumento. ¿Ya? Si ustedes ven los templos medievales, las esculturas están como que quieren salir, ¿no? Del templo. Será recién durante el humanismo y el Renacimiento que aparecen ya figuras separadas del complejo. ¿Ya? Antes estaban como pegadas al muro, ¿no? Entonces no se podía, o sea, era una suerte de liberarse, ¿no? De lo religioso, pero aún sometidos al poder divino. Pero ya en el Renacimiento vemos esculturas de este tipo, ¿no? Entonces ahí se ve ya la perspectiva también, ¿ya? O sea, la forma, el carácter fondo, ¿no? El carácter tridimensional y también el estudio de la naturaleza, ¿no? Entonces se inspira mucho en la vida natural, ¿ya? Y una renovación científica, ¿no? Llevada al arte, como es el caso de la Gioconda, ¿no? Famosa de Leonardo, ¿no? Que utiliza muchas técnicas para hacer la obra, ¿no? ¿No? Aquí está la Gioconda. Ahí está, miren, ¿no? La Mona Lisa, ¿no? Esa es la técnica del esfumato. Bueno, está un poco aquí no tan exacta, pero el esfumato se ve, ¿no? O sea, el juego de luz y sombra para hacer ver que esta figura, que en realidad no está sonriendo, está contemplando al pintor. Muchos piensan que es un autorretrato de Leonardo. Sonríe, pero en realidad no está sonriendo, está normal, sino que el juego de luz y sombra provoca ese efecto, ¿no? De ahí lo genial, ¿no? De Leonardo, ¿ya? Que trabajó con el maestro Verrocchio, ¿no? Famoso artista también de la época. Bueno, entonces, estamos allá, aquí, ¿no? Y tenemos el Cinquecento, ¿ya? El Cinquecento más bien, su centro de difusión va a ser por la Roma papal,
¿no? El apoyo de los papas, y básicamente se caracteriza por el teocentrismo. ¿Ya? Si acá miren en el 400, aquí no se ve el teocentrismo, ¿no? O sea, no está presente la figura de Dios. Acá el nacimiento de Venus obviamente no está presente, es más de tipo, o sea, aquí el arte es más de tipo clásico, ¿no? La figura se centra en lo clásico, ¿ya? Pero en el 500 más bien las figuras se concentran entre lo humano y lo divino, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Lo que mostraba, ¿ya? Aquí en Miguel Ángel, Dios y el hombre, ¿no? Ya, aquí está lo clásico, pero aquí está lo divino, ¿no? ¿Ya? Es como una suerte de que el 400 busca una independencia rápida, ¿no? De lo religioso, pero el 500 poco que lo detiene, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo vemos, ¿ya? Es un tema humano, pero divino, ¿no? La última cena. ¿Ya? Por eso el 500, como se dice, tiene el apoyo de Roma y básicamente es el teocentrismo, o bien el teocentrismo, ¿no? Aquí no vemos teocentrismo en Donatello, o el antropocentrismo, ¿no? Que es lo que hace Leonardo, o también un poco Miguel Ángel, aunque en este Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, recuerden que Miguel Ángel es un personaje bíblico, ¿no? O sea, no es un personaje del mundo clásico, ¿no? O sea, no es un personaje, digamos, no religioso, está dentro de las narraciones bíblicas, ¿no? Pero pintado, bueno, pues. Bien, entonces ahí tenemos a los representantes también, ¿no? A Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Autor del David, ¿ya? La piedad, ¿no? Usted ve la piedad y se ve la belleza del cuerpo, pero de Cristo, ¿no? De Cristo y María. ¿Ya? El Moisés, ¿no? También se ve la fuerza del patriarca, del juez, ¿no? Moisés es el primer juez, ¿no? Bíblico. Y eso es en la escultura. Y los frescos de la Capilla Sixtina, ¿sí? La cúpula de la Basílica de San Pedro, ¿no? Por lo que él está también en la arquitectura, recuerda. ¿Ya? Leonardo da Vinci, ¿no? Como ya comentamos, ¿ya? Bueno, Miguel Ángel es autor también de la creación, ¿no? Que aquí está. Y otras obras más, ¿no? ¿Ya? Otras obras más, ¿no? De la creación de Adán, ¿ya? Y en fin, otras obras más, ¿no? ¿Ya? Y acá, ¿dónde está? Leonardo. Bueno, la Gioconda, ¿no? Y también inventos diversos. Leonardo pues inventó la ametralladora, el helicóptero, la nave de volar, ¿no? Incluso máquinas de guerra, etcétera, ¿no? Era un gran personaje, ¿ya? Leonardo. Y Rafael Sanzio, la Madonna Sixtina, la Escuela de Atenas, ¿no? Quizás sea una excepción, porque miren, él en la Madonna Sixtina básicamente es una figura más de tipo religiosa, ¿no? Pero en la Escuela de Atenas, ahí se ve, por ejemplo, que básicamente es una pintura clásica, ¿no? O sea, son los filósofos que están allí conversando, ¿no? En el centro, Platón y Aristóteles, justamente, ¿no? Interesante cómo se fusiona lo intelectual y lo artístico, ¿no? En esa obra que vemos acá, ¿no? Se ve en la composición, ¿no? Aquí está, bueno, ¿no? Entonces, si lo agrandamos, ¿ya? Y vemos la composición, en el centro están Platón y Aristóteles conversando, ¿no? Y acá un Rafael que se ha hecho un autorretrato, aquí está, miren, ¿no? Para aparecer en la pintura, ¿ya? Y bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? No vemos nada acá teocéntrico, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿ya? Aquí se ve como una excepción, ¿no? Entonces hay una discusión de los filósofos, en fin, es impresionante. Y estas obras recuerden que fueron encargadas por las autoridades pontificias, ¿no? Entonces aceptaban las obras, ¿no? Porque aparte de esto rememoraban, pues, recuerden que la escolástica se apoya en la filosofía de Aristóteles, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino, y el platonismo se apoya, ¿no? Ahí está Platón, Aristóteles, fue la fuente de apoyo de San Agustín, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿ya? Rafael Sanzio, ¿no? Bueno, aquí está ya en el PPT, ¿ya? Y, bueno, Moisés, ¿no? El Miguel Ángel, bueno, el David y la Bella Jardinera, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿ya? En las obras de estos artistas, ¿no? La Gioconda es la que más destaca, y bueno, este es el nacimiento de Venus, bueno, este es Donatello,
¿no? Ahí está. Y la Gioconda, ¿no? Que ya mencionamos. Bien. Y bueno, acá hay más obras, ¿no? Que está ya más completo, ¿no? Ahí está la creación. Y los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Que está en la bóveda de esta capilla, decorada por Miguel Ángel, ¿no? Y se ven muchos pasajes, ¿no? Ustedes pueden verlo por ahí, ¿no? Miren. Aquí está la creación, justamente, ¿no? La creación, aquí está. Y otros detalles, ¿no? Porque también Miguel Ángel, miren, ¿no? Como acá hay una, ¿no? La creación del sol y la luna, que es esta, ¿no? ¿Qué quiso decir Miguel Ángel, no? Es la gran pregunta que no se hace, ¿no? En fin, ¿ya? Ya ustedes comentan, ¿no? Entre ustedes. Bueno, el juicio final, ¿ya? También está aquí. Y en escultura, la Pietà famosa, ¿no? Que tiene toda una historia, ¿no? Luego fue restaurada, luego bueno, sufrió una suerte de accidente, ¿no? En fin, ¿ya? Y sufrió una restauración. Bueno, hay una réplica en el Perú, ¿no? Justamente la restauración de la Pietà, que fue destruida por el ataque de una persona con problemas, con desequilibrios, ¿no? Al final fue restaurada gracias a que en el Perú hay una copia, una réplica exacta de la Pietà de Miguel Ángel, ¿no? ¿Ya? Que se encuentra en Puno, justamente, ¿no? Hasta ahí han llegado los artistas italianos para hacer la restauración de la Pietà hace varios años. Bueno, así culminamos el humanismo del Renacimiento. Ahora vemos la reforma religiosa, la reforma protestante, ¿ya? O reforma religiosa protestante, ¿no? Protestante porque fue un reclamo de las iglesias dentro de la periferia, ¿ya? O regional, podemos también decirla, ¿no? De los demás países de Europa frente al dominio monopólico del papado, ¿no? ¿Ya? Y debido a que muchas de estas iglesias presentaban sintomatologías graves, ¿no? Disfuncionales, ¿ya? Corrupción se le denomina esto, entonces buscan, ¿no? Una reforma de la misma. ¿Y por qué estos luteros o agustinos buscan esta reforma? Buscan reformar la iglesia. Bueno, lo que pasa es que el mundo había cambiado, ¿no? El mundo se hacía menos religioso, ¿ya? La burguesía ya había ganado los campos en la batalla de la economía y la política, ¿no? Con el capitalismo y con la monarquía absoluta, ¿no? Va a ganar sus batallas ahora en el campo de la ideología, ¿no? Y bueno, la política, ¿no? Que se dará en el siglo XVIII. Entonces, esta reforma va a ser un movimiento de renovación religiosa que buscó, ¿no? Pero ¿quiénes hacen la renovación? Bueno, los mismos integrantes de la iglesia, ¿no? Que buscó corregir la corrupción de la iglesia, ¿ya? Por eso que nace donde en Alemania, ¿no? Con Martín Lutero, ¿no? Un monje, ¿ya? Antes que él, Girolamo Savonarola, ¿no? Recuerden que también era un dominico, Savonarola, que intentó también corregir las conductas escandalosas que habían dentro de algunos miembros de la iglesia en el papado. Bueno, ¿qué había pasado en esos años? Recuerden que durante el humanismo del Renacimiento, ¿no? Que generó estas obras de arte maestras, también había mucha corrupción en los estados italianos, en el mismo papado, ¿no? Y con esa plata se hizo estas grandes obras, que hoy día mucha gente venera, ¿no? Que es toda una ironía. Pero también estos jefes de la jerarquía eclesiástica buscaban más de tipo poder temporal que poder espiritual. Ese fue el problema, ¿no? De estos miembros de la iglesia, del papado, que confundieron su función y obviamente fueron malos tiempos para la iglesia, ¿no? Porque quedó muy desprestigiada. Surgió en Alemania durante el siglo XVI. ¿Por qué razón? Porque en esa época en Alemania se están vendiendo de forma masiva las indulgencias, ¿no? ¿Qué son las indulgencias? Bueno, son la venta de un perdón espiritual,
¿Ya? Como dice la RAE, ¿no? Son la remisión anterior de las penas temporales correspondientes a los pecados ya perdonados. Pero ¿cómo se obtenían? Mediante la compra de un documento, un papel, ¿no? De indulgencia que la vendía la iglesia. ¿Ya? Entonces uno podía cometer un crimen, ¿no? O un acto impropio, comprar su indulgencia por una suma de dinero y automáticamente uno ganaba el perdón ante él mismo y ante la sociedad, ¿no? Así que se buscó, ¿no? Por eso que en Alemania nace la corrupción, porque Martín Lutero, justamente cuando él viaja a Italia, ¿ya? Por encomendación de los príncipes de Alemania, para disuadir, ¿no? Al papado de la venta de indulgencias, ¿ya? No logra hacerlo. Él regresa a Italia y, bueno, regresa a Alemania y clava las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿No? Ahí se ve cómo Lutero clava las 95 tesis. Ahí rechaza las indulgencias, ¿ya? Y cuestiona la jerarquía papal, ¿no? Bueno, ahí está. ¿No? Entonces aquí en esta composición de Arthur Kampf, ¿no? ¿No? Ahí se ve el famoso Lutero. Entonces, él rechaza las indulgencias. Bueno, la reforma, buena pregunta, ¿no? La reforma involucró a casi todos los países de Europa, a casi todos, ¿ya? Pero destacando cuáles, las más importantes monarquías, ¿no? Inglaterra, bueno, Alemania, ¿no? ¿Ya? Y bueno, lo que es en Ginebra, ¿no? En Suiza. ¿Ya? También hubieron movimientos, ¿no? En Francia, en los Países Bajos, pero en una menor dimensión. ¿Ya? Además, el Estado protegió mucho ahí, o sea, era más antirreformista, pero eso no niega que se hayan producido movimientos de ese tipo. ¿Ya? Pero en general, ¿no? Por ejemplo, ya promover la ruptura de la iglesia anglicana. Recuerden que la iglesia anglicana de Inglaterra era una de las más porosas de Europa. Obviamente que esto afectó el poder del papado. Y lo mismo en el caso de Alemania, que era también otro estado, ¿ya? Y año más tarde, ¿no? En la propia Francia se emitió el edicto de Nantes dando libertad a los hugonotes, ¿no? La burguesía calvinista, ¿no? Entonces sí hubo en muchos países de Europa, pero trascendieron básicamente en Suiza, Alemania e Inglaterra. Bien, entonces surgió en Alemania y se expandió. Si vemos la historia de la Reforma, surgió en Alemania, aunque hay precursores, ¿ya? Hay antecedentes, ¿no? Tenemos a Girolamo Savonarola, decíamos, ¿no? ¿Ya? En Florencia, ¿no? Claro, él es una voz, ¿no? Tenemos a Ulrico Zwinglio, ¿ya? También en Suiza, ¿no? Tenemos a Juan Jus, aunque muchos de ellos, como Juan Jus, fueron quemados, ¿no? En una hoguera, por desafiar la autoridad pontificia. ¿Por qué? Porque los reformistas que buscan la separación, la división de la iglesia, ¿no? Y obviamente la iglesia se defendió, ¿no? El papado rechazó estas intenciones y, bueno, quemó o mandó quemar a Juan Jus, ¿no? Que fue quemado. Bueno, ¿cuáles son las causas, no? La crítica humanista en Europa. ¿Ya? Recuerden que el humanismo... gracias Roxana, tenemos receso entonces. Eso, gracias.